Bueno, yo tengo preparado, igual que ayer en el simposio de Historia de la Psicología, un temario que sin embargo estoy dispuesto a reformular toda vez que haga falta, si es necesario por las intervenciones de ustedes, porque la formación universitaria del psicólogo es un tema complejo, de límites imprecisos. Forma parte de un tipo de especialidad que el psicólogo posee en el mundo en los últimos años, que se llama enseñanza de la psicología, que en la Sociedad Americana de Psicología constituye incluso una de las divisiones de esta sociedad, y es una especialidad, la enseñanza, que cuenta hoy en día con sus propios expertos, sus propios órganos de comunicación escritos y electrónicos, gráficos y electrónicos, y también sus propios simposios y congresos internacionales, etc. La enseñanza de la psicología es toda una especialidad altamente compleja que incluye la planificación curricular, incluye la geopolítica de la psicología, aspectos que tienen que ver con la ciencia, con la pedagogía, con las artes de la enseñanza, la pedagogía, con los problemas internos de nuestra disciplina y también con sus problemas externos, tales como las determinantes sociales, políticas y económicas de nuestra disciplina. De modo que, bueno, el tema es enorme. Yo hice un recorte en función de lo que más me está interesando contemporáneamente, y lo que voy a hacer es una especie de descripción de temas que después me gustaría que charlemos acerca de ellos el tiempo que nos quede de este encuentro. Lo primero sobre lo que quisiera comunicarles es mis opiniones sobre el estado contemporáneo de la enseñanza de la psicología a nivel mundial. Según algunas extrapolaciones de datos que se estuvieron efectuando, si el estallido matricular que se observa hoy en día en nuestra disciplina, sobre todo no solamente en América Latina o en la Argentina, donde el fenómeno es palpable para nosotros, sino a nivel mundial, si este estallido matricular, la cantidad de alumnos que se inscriben en nuestras carreras continúan, es posible concluir, así lo hizo el psicólogo español Mariano Yela, con que dentro de más o menos 200 años habrá un psicólogo por habitante en el planeta, incluyendo el crecimiento demográfico espontáneo tal como está ocurriendo. Lo cual nos tiene que llevar a la reflexión de que esto podría llevar a todo tipo de reflexiones de orden sociológico, socioantropológico, filosófico, etc. Quizá el hombre haya comenzado en estos tiempos en los cuales está en la situación de dar examen por medio de la conquista de tecnologías que permiten su extinción como enfermedad sobre la biosfera, como siempre digo yo. Una tercera guerra mundial nuclear sería imposible. Quizá en estos momentos críticos el hombre piense, no solamente por el fenómeno nuclear, sino por todos los demás asuntos que no podemos tratar y que todos ustedes conocen, quizá preocupe más el conocimiento de las mentes que el conocimiento de los aparatos. Esa podría ser una hipótesis de largo aliento, pero también una hipótesis bastante endeble a la hora de buscar alguna clase de hallazgo empírico sobre esto. Es una hipótesis filosófica. La otra es que, tal como dice el historiador de la psicología Kurt Danziger, en la medida en que los psicólogos han convertido lo que es la psicología contemporánea en lo que es precisamente ellos mismos como grupo social poderoso, organizador de los actos psicológicos decisorios, tales como los congresos, las publicaciones, las carreras universitarias, tal vez sea esto un éxito de los propios psicólogos en la promoción de su propio rol y de su propia actividad, lo cual sería una hipótesis alternativa. Tal vez desde el punto de vista de la sociología de las profesiones habría que ver la declinación de las carreras tradicionales, no digo en la República Argentina, sino a nivel internacional, y el porqué entonces de la necesidad de ser psicólogo, que aparentemente tienen una enorme cantidad de estudiantes. Hay un verdadero punto tope demográfico en las carreras de psicología, no solamente en la República Argentina, donde el fenómeno es consuetudinario, sino en todos los países del mundo. En Europa sobre todo. Este es un rasgo distintivo de nuestra época. Aparentemente,
muchas personas quieren ser psicólogos y evidentemente llegaríamos a la relación de 1.1 de aquí a 200 años si no fuera porque todas las disciplinas son coyunturas sociales, económicas y políticas, ya sea las ciencias como las profesiones, que van arborescentemente ramificándose en otras, transformándose las unas en otras, y seguramente que dentro de 200 años la disciplina el conjunto de saberes y de prácticas y de investigaciones que hoy se cobija bajo el vocablo psicología constituya un conjunto disperso y enorme de disciplinas específicas, tales como por ejemplo la motivología, la cognitivología, la aprendizología, y etc. De hecho, un fenómeno contemporáneo que también se registra en la universidad y en la formación de psicólogos es la multifurcación de la psicología como carrera madre en una innúmera cantidad de especialidades, y ya en algunas carreras que son de grado, enormes y troncales, como por ejemplo la carrera de neuropsicología, que es un desprendimiento espontáneo de la psicología de grado, y la carrera de sociopsicología, entre nosotros también psicología social, que es otro desprendimiento del grado, y acaba de salir hace unos pocos años, por lo menos en Estados Unidos, el doctorado en ciencia cognitiva, entendida, como ustedes saben, como disciplina enteramente discriminada de la psicología, pero que sin embargo tiene en psicólogos descollantes, tales como Donald Norman y tantos otros, a sus cultores principales. Lo cierto es que lo que fue inicialmente una carrera de grado en psicología, hoy en día ha alimentado o nutrido a 4 carreras, de las cuales podemos dar testimonio, en los países con mayor desarrollo industrial y tecnológico, y es de prever entonces que este desgajamiento continúe, tal como se produjo el desgajamiento de las disciplinas que hoy conocemos como autónomas respecto del tronco de la filosofía. Es decir, estos son 2 grandes fenómenos en la formación de psicólogos en el mundo contemporáneo. Uno es el estallido matricular, el otro es la creciente diferenciación en innumerables ramas concretas de investigación y saberes praxeológicos y especialidades, y la ruptura del grado en otras carreras de grado que ya no son psicología, aunque nacieron al abrigo de la carrera de grado de psicología. Otro fenómeno a tener en cuenta en la formación universitaria, y por supuesto en la identidad del psicólogo, es la progresiva diferenciación existente, y a mi juicio es el problema más importante que tiene la psicología contemporánea, no en nuestro país, sino en otros países, en casi todos ellos. La diferenciación creciente entre el psicólogo praxiólogo, el psicólogo profesional y el psicólogo investigador básico. Ustedes saben que hay naciones del mundo, tales como por ejemplo Gran Bretaña, Alemania y Francia, donde la carrera de grado no es concebida como la formación de un profesional, sino como la formación de un científico. Y en ese lugar, en esos espacios, el psicólogo es visto lo mismo que es visto el biólogo, o el antropólogo, o el sociólogo, como un investigador puro, cuyos saberes luego tendrán algún tipo de aplicación tecnológica, praxeológica, pero que no es ejecutada por los psicólogos mismos. Hace 2 años ha habido un movimiento de estudiantes alemanes de psicología en pro de una apertura profesional grande en la rama clínica de la psicología, lo cual nos habla de la creciente preponderancia del modelo profesionalista norteamericano que nosotros adoptamos sin saberlo demasiado, en detrimento de la tradición típicamente europea del psicólogo como investigador básico puro. Como quiera que sea, este es el gran problema que tiene la psicología contemporánea para la formación de un personaje social llamado psicólogo en un solo ciclo de estudios, que es el grado en psicología. No hablamos de los posgrados, que en el mundo son altamente especializados y por lo tanto permiten esta diferenciación sin riesgos, digamos, para la unidad jurídica, ontológica y epistemológica de la disciplina. Es frecuente que en la Argentina es difícil hablar de esta gran división, puesto que esta gran división no existe, como todos sabemos. La Argentina tiene una tradición rigurosamente profesional, no existe un investigador básico en psicología en la Argentina, como no sea aquellas pocas personas
que son las actoras de un tipo de pionerismo prácticamente insólito en nuestro contexto. No ocurre lo mismo en países vecinos, como por ejemplo Chile o Brasil, para no decir Venezuela, Colombia o México, donde sí existe el psicólogo investigador entendido como profesional, es decir, el conjunto de artes investigativas entendidas como una prestación de servicios sociales y por lo tanto la posibilidad de vivir de la investigación específica, en temas específicos de la psicología, como parte del rol profesional. Lo típico es, pese a todo, que el psicólogo universitario que sale graduado en la especialidad llamada investigación, vea como a una especie de improvisado, y a veces calificado de charlatán o de remediador periférico, al profesional que hace usos del saber psicológico en el campo de las instituciones. Es típico que el investigador básico vea en el profesional a un improvisador palabrista, que cede a las demandas institucionales y fabrica así artes prácticas, tipos de intervención profesional que sin embargo no tendrían ningún respaldo en la investigación de los procesos psicológicos básicos. Mientras que, por el otro lado, el psicólogo profesional dice, apelando a sus razones, que el investigador básico es un sujeto aislado, normalmente aislado también en el campo de los laboratorios, que produce un tipo de conocimiento a veces banal y a veces de tan molecular inservible para el psicólogo profesional, y que bien debiera inspirarse en los fenómenos descubiertos por la psicología profesional para darle lo que ahora se denomina validez ecológica a sus propias investigaciones, entre comillas, puras. Lo cierto es que estos dos especímenes que Europa y Estados Unidos, y por qué no Japón, Australia, Israel, Canadá, etc., han producido en el ámbito universitario, se disputan la tenencia de las grandes corporaciones de psicólogos internacionales. Es típica la queja de los investigadores básicos en psicología acerca de que las grandes sociedades de psicólogos, en el sentido gremial del término, están siendo copadas, por decir así, por el grupo profesional. Y por lo tanto, los directores y los presidentes de estas asociaciones suelen ser psicólogos clínicos, psicólogos sociocomunitarios o psicólogos educacionales, etc., con escaso conocimiento de la metodología de la investigación y del estudio de los procesos básicos, y por lo tanto están volviendo a producir un desprestigio típico como el de después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, en la psicología. Y algunos especulan que de seguir la situación así y de seguir los cuerpos colegiados y gremiales tomando al psicólogo profesional como directivo, el psicólogo investigador básico iría a refugiarse en disciplinas un poco más hospitalarias, según cuál sea su especialidad, y estas disciplinas podrían ser la antropología urbana, la biología del comportamiento, la microsociología, etc., lugares más acogedores donde el científico puro sea valorado como tal y no secundarizado en aras del profesional. Estas tres grandes tendencias, junto con unas cuantas otras de las cuales no me puedo ocupar ahora, a menos que ustedes así me lo soliciten, son los tres grandes asuntos que tiene la psicología por resolver. Uno es el de la enorme población de estudiantes y el de cómo hacer diseños curriculares adecuados y diversificados para no producir un sujeto social suntuario. El otro es el de hasta qué punto lo que hoy en día conocemos como con el nombre de psicología, bajo el amparo jurídico del vocablo psicología, podrá albergar a ese conjunto tan enorme de conocimientos que hoy en día están tomando la forma de carreras de grado. De modo que este problema lo que plantea así es la unidad de la psicología. No en los términos en los cuales se la discutía a esta unidad en los años 30, 40 y 50, como la unidad teórica, puesto que la época de las grandes teorías y de los grandes paradigmas ha pasado a la historia, siendo sustituida por conjuntos insólitamente grandes de investigaciones concretas, sino en un sentido jurídico. ¿Hasta qué punto estos campos de saber y de hacer pueden ser denominados psicología? ¿Hasta qué punto una psicología laboral de las organizaciones y de la industria altamente diferenciada no puede convertirse en una ciencia ergológica olvidada por completo de su pasado en el seno de la psicología?
O hasta qué punto el campo de la educación no puede producir un psicólogo específico que ya no se llame más psicólogo, etcétera, etcétera. Yo voy a volver a esto dentro de un ratito cuando toque otro tema más o menos afín. Quisiera pasar ahora a una dimensión histórica que desemboca en los problemas contemporáneos de la universidad y de la formación de los colegas. Ustedes saben que, a pesar de que hay diversos centros de nacimiento de la disciplina que hoy llamamos psicología, la psicología como profesión nació en Estados Unidos. Me refiero a la carrera de grado y a la diplomatura en psicología, entendida como un conocimiento distinto, como una diplomatura distinta a la de la antropología, la medicina, la filosofía, etc. Si las carreras de psicología nacieron en Estados Unidos a fines del siglo pasado, por primera vez entendidas como carreras de grado, no confundibles con otras disciplinas, en Europa, y este es un tema de investigación para los historiadores de la psicología, o mejor dicho, para los historiadores de los psicólogos, en Europa las carreras de psicología, el grado de psicología fue llevado, por decir así, después de la Segunda Guerra Mundial, por los grandes préstamos que hubo a través del Plan Marshall y la reconversión de las universidades europeas, y prácticamente la totalidad de los grados en psicología europeos adoptaron los ropajes, los usos y las tradiciones de Estados Unidos. Ustedes saben que los psicólogos europeos más descollantes, como por ejemplo René Sassot, Joseph Noten o Paul Fraisse, para nombrar franceses, o Mark Rosenweig o quienes fueren, han hecho sus posgrados y su capacitación en los Estados Unidos. El otro día volví a ver por televisión la película de Bergman, Escenas de la vida conyugal, en la cual el actor protagonista es un psicólogo sueco que, argumentando su separación nacionales y populares, lo que creo que sí existen son, y es discutible políticamente, los usos nacionales de los conocimientos mundiales. Es decir, cualquier novedad que haya acerca de la memoria humana producida en Australia modifica por completo todas nuestras creencias acerca del resto de los componentes psíquicos y de cómo se integran entre sí. Entonces no podemos, este es un problema que se discute en Cuba hoy, según nos contaba Carolina, precisamente por el aislamiento de Cuba, provocado desde afuera, lógicamente. No podemos ignorar los desarrollos contemporáneos en el campo científico, pero tampoco podemos hacer los usos profesionales que se hacen en otros lados. Nosotros tenemos que detectar cuáles son los problemas psicosociales y psicológicos que puede resolver el psicólogo argentino en la Argentina. Y creo que ahí sí habría que fomentar congresos latinoamericanos, mucho más de los que hay. No sé si soy claro con vos. Creo que a cualquier biólogo o antropólogo o físico le ocurre lo mismo. Hay un conocimiento inomitible, inesquivable, que no puede no conocer, y que es el de su disciplina a nivel mundial, y hay un uso claramente político y socioprofesional que también tiene que decidir políticamente, que es qué hacer con ese conocimiento. Para no volver a las discusiones nebulosas de los años 60, en los cuales se hablaba de una psicología latinoamericana, puede haber una profesión latinoamericana de psicólogo, pero la psicología es universal. Bueno, yo creo que, por ejemplo, referido a este problema acerca de la polémica entre los procesos básicos y la aplicación, que paradójicamente en la Argentina creo que están más ocupados los psicólogos experimentales que los psicólogos dedicados a la profesión. En ese sentido, esto, lógico, no refleja la realidad o el nivel de complejidad de la psicología de la Argentina, porque los psicólogos experimentales son una tremenda minoría. Ahora, yo creo que los déficits están en los dos planos, tanto en el campo profesional, en el sentido, como bien lo señalaba el estudiante de Rosario, de que la demanda supera ampliamente a la oferta. La mayoría de las instituciones públicas no satisfacen esta demanda, y en el campo, por supuesto, de la investigación, en que esta investigación tal vez no tenga la gravitación o ocupe a la gran cantidad, a la cantidad de psicólogos que debiese ocupar en Argentina. Ahora, en la cuestión del estudio o del acento del estudio de los procesos básicos, la dedicación a la investigación, a la experimentación,
También creo que sí debe ser labor de los planificadores, de los diseños de currículas de psicología, determinar cuál es la complejidad o la demanda, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo, los investigadores no atienden, no están atendiendo la misma demanda los investigadores norteamericanos que los argentinos. Tal es el caso que acá. En el caso argentino yo veo que la mayor complejidad y tecnificación, tal es el caso de la complejidad en computación, por ejemplo, está dedicada a los servicios y no a la industria. Cualquier banco posee en la Argentina un nivel de complejidad y sofisticación global, ¿no?, en su totalidad, mayor que cualquier industria, porque la industria nuestra no tiene ese desarrollo. De manera que creo que esos dos, los problemas son dobles. El de la profesión, por el lado de la atención, porque la mayoría de los psicólogos están sin trabajo, y el problema de determinar en el campo de la investigación cuál es el nivel de complejidad que a la Argentina le corresponde. Sí, me parece que se vincula a lo que decía la colega al lado tuyo. Yo creo en los procesos de indigenización, o sea, de incorporación del conocimiento que es universal y que es de todo el mundo a los problemas del país. Es así como hablábamos ayer en el simposio de historia, cuando recordábamos a Pichón Rivière o José Blecher, y decíamos acerca del modo en cómo ellos incorporaron los modelos extranjeros. El modelo de Blecher, basado en George Spolitzer, incorpora el conductismo intencional de Tolman con norteamericano, el psicoanálisis inglés de Melanie Klein y afines, con la escuela de la Gestalt tal como fue desarrollada por Kurt Lewin, que aunque es alemán, fue rigurosamente norteamericana, y nadie le discutiría el criollismo a Blecher o a Pichón Rivière. El más criollo de nuestros literatos, como Macedonio Fernández, se declaraba discípulo absoluto de su maestro absoluto William James. Pienso que una actitud inteligente ante la disciplina que podemos tener es ver cómo, para parafrasear a Danziger, cómo la indigenizamos, o sea, cómo incorporamos ese conocimiento que por razones infraestructurales no hemos podido producir a los problemas sociales de nuestro pueblo. Creo que ese es el tema central.